Derechos humanos. Esto va a surgir efecto de manera inmediata. El Estado peruano tiene, digamos, la obligación de cumplir con este requerimiento. ¿Es lo mismo un requerimiento que una exhortación en términos legales? A ver que nos lo explique el doctor Rivera. Y sobre todo, si es que hay ya antecedentes de una decisión como la que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese caso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Es una decisión política la que se va a tomar desde el Ejecutivo o es una decisión ya legal? ¿Se va a tener que esperar alguna opinión por parte del presidente Pedro Castillo o también podría ser del premier Aníbal Torres? Vamos a contactarnos justamente por este tema con el doctor Rivera, quien nos va a comentar. Recordemos que este comunicado enviado por la Corte trata de proteger, ¿no?, a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, los deudos de la víctima y el Estado peruano, en la que se señala que, bueno, esta decisión ha sido tomada por la sesión en pleno. Vamos a leer lo que dice el comunicado para tener un poco la idea de lo que se ha solicitado en este punto. Requerir al Estado del Perú que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, ahí está en pantalla, de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga, ojo, se le pide al Estado peruano abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue esta orden del Tribunal Constitucional? Justamente poner en libertad a Alberto Fujimori. Vamos con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, ¿no? Lo tenemos en línea para recoger sus impresiones de este requerimiento que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Bienvenido a Central de Informaciones. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, en principio, justamente lo que tratábamos de comprender con el doctor Rivera hace unos instantes, ese requerimiento, doctor Quiroga, en términos legales, ¿es una exhortación? Es decir, ¿el Estado peruano tiene que cumplirlo sí o sí a rajatabla, tal como lo ha mencionado en este documento? Es una orden, ¿no? Porque la Corte Interamericana tiene cualidad superior sobre cualquier corte interno o cualquier órgano interno del país, porque nosotros hemos firmado dos tratados importantes. El Tratado de Derechos Humanos o Convención Americana en julio del año 78 y el Protocolo Complementario de Competencia Contenciosa en enero del año 81 del gobierno del presidente Belaúnde. Y eso nos sujeta a los mandatos de la Corte Interamericana. Se sujeta el sistema interno peruano a los mandatos de la Corte Interamericana. Ante la sentencia del Tribunal Constitucional, los familiares de Cantuta y Barrios Altos han pedido una medida cautelar de suspensión. Y mientras esto se delibera por la Corte ha ordenado que se suspenda la ejecución de la sentencia. No es una exhortación ni un te pido por favor que lo hagas, es una orden. Las Cortes no piden por favor, las Cortes ordenan, ¿no? Y le ordena al Estado peruano que se abstenga a ejecutar el fallo del tribunal hasta que la Corte delibere la medida cautelar que ha sido solicitada. Diría jurídicamente que es una medida cautelar de la medida cautelar. Doctor Quiroga, esta medida cautelar, ¿cuánto tiempo podría tomar? Porque usted menciona que la Corte tiene que deliberar finalmente cuál va a ser la última palabra. ¿Cuánto tiempo le podría tomar? Y mientras tanto, el señor Alberto Fujimori va a tener que permanecer, digamos, encarcelado. Eso es lo que ha ordenado la Corte. La medida cautelar lo pueden tomar en los próximos 15 días, porque la Corte está en periodo de sesiones justamente ahora, ¿no? Podría tomarse 15 días o 3 semanas para darla, pero entre tanto, esa es la medida cautelar. La medida cautelar ha ordenado que el Estado peruano se abstenga de ejecutar el fallo del tribunal, con lo cual ya no saldría en libertad el señor Fujimori a resultas de lo que la Corte finalmente disponga en la medida cautelar o luego en la sentencia final cuando disponga la revisión de la sentencia del Tribunal Constitucional. Digamos, para ponerlo en términos sencillos y que las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde, el doctor Quiroga, nos entienda, mientras esto dure, el expresidente Alberto Fujimori no va a salir de la cárcel. Para ponerlo en términos más claros, en tanto la Corte delibera la medida cautelar, ha dejado en suspenso la sentencia del Tribunal Constitucional y por lo tanto no debería ejecutarse. Y al Poder Ejecutivo le corresponde cumplir con el mandato de la Corte. No me queda ninguna duda que el Poder Ejecutivo con mucha alegría va a cumplir lo que dice la Corte, porque varios de los agentes del Poder Ejecutivo habían manifestado su contrariedad frente al fallo del Tribunal Constitucional.
Ujú. Doctor Quiroga, ¿ha habido, digamos, algún antecedente en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya requerido al Estado peruano abstenerse a cumplir alguna decisión que se decidió dentro del Tribunal Constitucional, o es la primera vez que vemos un caso así en el Perú? De manera directa no, pero hay un antecedente de medidas provisionales que se adoptaron respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional cuando se sintieron acosados por el Congreso, o en otros casos en donde, mientras el fallo final se ha dado medidas provisionales, no solamente para Perú, sino para los otros Estados miembros del sistema interamericano, de abstenerse de dar determinada conducta o no. Ahora, como no hay una policía internacional, el cumplimiento del Estado peruano es un cumplimiento convencional. El Estado peruano tiene el deber internacional y el deber moral de cumplirlo, pero si no lo cumple, no hay cómo obligarlo, ¿no? Pero claro, como le repito, el gobierno peruano ya se ha declarado en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces no me queda ninguna duda, 1+1 es 2, que el gobierno peruano rápidamente acatará el mandato de la Corte Interamericana. Usted mencionó que el gobierno peruano debería, ¿no?, de cumplir. ¿Por qué lo pone en condicional, doctor? Porque es un tratado internacional. O sea, hay un tratado internacional que vincula al Estado peruano al sistema de la Corte Interamericana. Entonces debe cumplirlo. Ahora, si no lo cumplen, no hay una policía internacional que venga y le dé un mazazo al Estado peruano para obligarlo a cumplir. No es como la sentencia del juez, que si no la cumple va la policía y lo fuerzan a cumplir. No hay una policía internacional. No hay una Pero sanción, digamos. Así es, no hay coacción. Pero es un deber internacional cumplir los mandatos de la Corte Interamericana. Y en ese caso, doctor Quiroga, ¿qué podría ser la defensa del expresidente Alberto Fujimori? ¿Simplemente esperar? ¿Podrían interponer alguna medida, digamos, para proteger a su cliente? ¿Cuál es la salida que ellos podrían tener, ¿no?, para tener un poco el panorama más claro? Esa pregunta es muy interesante. La defensa del señor Fujimori no tiene participación porque los procesos ante la Corte Interamericana vinculan solamente a 3 partes. Digamos, jurídicamente solamente hay 3 partes legitimadas o 3 partes autorizadas o 3 jugadores en la cancha: la Comisión Interamericana, el Estado requerido y las víctimas, ¿no? Entonces, la defensa del señor Fujimori no tiene participación en la Corte, como no la tuvo antes, en el año 18, por más que su abogado, o uno de sus abogados, dice que va a ir a la Corte a hacerse escuchar, pero no tiene, el procedimiento no prevé, en este caso, la defensa de la persona que ha sido beneficiada con el indulto tenga participación alguna ante la Corte Interamericana. Y en otro caso, en otro escenario, doctor Quiroga, un poco para entender también las acciones potenciales, digamos, que podría generarse a raíz de esta decisión o requerimiento de la Corte Interamericana. ¿Qué pasaría si es que la Corte delibera finalmente, luego de estos 15 días, que Alberto Fujimori va a salir libre, ¿no? Sale libre tal como lo decidió el Tribunal Constitucional? ¿Los deudos de la Cantuta y Barrios Altos pueden apelar? ¿Hay alguna instancia, digamos, superior, algún lugar, digamos, donde ellos podrían manifestar su descontento con esta decisión de la Corte, si es que se delibera? No, la Corte es uninstancial. Así como el Tribunal Constitucional es uninstancial en las sentencias de inconstitucionalidad, la Corte es uninstancial. Eso significa que delibera, sentencia y se acata. No hay un ente superior a la Corte Interamericana que vea ningún tipo de apelación. No hay apelaciones para eso, pero cuando la Corte sentencia, todo el mundo la acata, ¿no? Pero no creo que la Corte vaya a desfavorecer a las víctimas de Cantuta y Barrios Altos. Si justamente de manera apresurada ha dado una medida cautelar suspendiendo los efectos, está anunciando que la Corte tiene una posición en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero lo más probable y lo más razonable es pensar que la Corte va a fulminar el fallo del Tribunal Constitucional. Esto que menciona es muy importante, doctor Quiroga, ¿no? Porque es una lectura entre líneas de la acción que ha tomado la Corte Interamericana, ¿no? De tener una respuesta rápida. No ha pasado ni siquiera un mes y ellos ya se han pronunciado al respecto. ¿Es así? ¿Se cumple en todos los casos de que cuando ocurre ese tipo de acciones o ese tipo de respuesta que es muy rápida, finalmente lo que ocurra es que, digamos, incline la balanza a favor de los deudos de Barrios Altos y la Cantuta?
Bueno, normalmente no, normalmente la Corte suele tomar un poquito más de tiempo, pero en este caso se da un elemento particular que usted señala bien en su pregunta, y es que la sentencia del Tribunal Constitucional desafía una sentencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ya había dicho en mayo del 18 que el indulto de Fujimori tenía que ser revisado en sede interna y que adolecía una serie de defectos y le estableció un parámetro conceptual. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Le agradezco realmente que nos haya acompañado y nos haya explicado en detalle los efectos que ha tenido o que va a tener esta decisión de la Corte Interamericana. Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Vamos inmediatamente con información en directo. Vamos inmediatamente con nuestra compañera Janelis Martínez porque presentan las armas recuperadas por Sucamec. Nos vamos a salir.